Moscú bajo ataque. El día de hoy, Ucrania perpetró el mayor ataque aéreo contra Rusia desde el comienzo de la guerra, con más de 600 drones dirigidos contra la capital rusa, la ciudad de Moscú. A pesar de que la defensa antiaérea rusa realizó la intercepción de la gran mayoría de los drones ucranianos, muchos de ellos, sin embargo, pudieron acometer objetivos mayormente civiles en Moscú y sus alrededores, generando al menos 4 muertos. Rusia de seguro responderá este ataque de forma masiva, posiblemente con la utilización del misil Oryezhnik. Sin embargo, la presión interna en Rusia para que el gobierno determine finalmente una escalada generalizada contra Ucrania y contra los países de la OTAN patrocinando la guerra aparece cada vez más evidente. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 378 de Demoliendo Mitos Charlas, completamente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Desde Madrid, España, al otro lado de la pantalla y al otro lado del continente europeo, en un día fuerte para Rusia, sin lugar a dudas, nos acompaña Fernando Moragón. Hola, Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, bien, creíamos que íbamos a tener un domingo tranquilo, bueno, con la noticia de siempre, los conflictos, pues que sea un ataque por aquí en Ucrania, que sea un ataque por acá en el Líbano, vamos, lo habitual, por desgracia. Y no. Domingo mucho más caliente, mucho más peligroso, ahora hablaremos de ello, de lo que esperábamos, con frentes abiertos tanto en el Oriente Medio como en la guerra de Ucrania. Y como tú bien señalabas, Rusia, a Putin, digamos, moderación estratégica, cada vez se le pone más difícil mantener esa moderación. Vamos a presentar hoy básicamente 3 grandes temas. Primero, el ataque de Ucrania contra Rusia y las posibles respuestas. Después, el inminente ataque, o mejor dicho, el inminente reinicio de los ataques de Estados Unidos contra Irán. Y finalmente, seguro, también presentaremos la cuestión de el viaje de Donald Trump a China, la visita de Estado, su encuentro con Xi Jinping y demás. Comencemos entonces con lo sucedido en Ucrania. Voy a presentar yo 5 minutos lo sucedido antes de que Fernando acometa su análisis estratégico de la situación. Comencemos entonces con el reporte de lo sucedido desde el día de ayer a las 6 de la tarde. Presentaban los canales de Telegram pro-ucranianos esta imagen inicialmente a las 6 de la tarde con el anuncio del primer ataque, o mejor dicho, de la primera ola de ataques de Ucrania contra Rusia, 180 drones dirigidos hacia la ciudad capital rusa, la ciudad capital de Rusia, la ciudad de Moscú. Esto el día de ayer a las 6 p.m. aproximadamente. Sin embargo, poco tiempo después, a las 12 de la noche o a las 0 horas ya del día, perdón, es el primer ataque a las 6 p.m., mala mía, el segundo ataque a las 9 p.m., a las 9 de la noche, nuevamente una imagen publicada aquí por los canales pro-ucranianos, una segunda ola de ataques con 190 drones, en su mayoría dirigidos hacia la capital rusa, aunque también algunos, como presenta esta imagen en la parte baja, algunos dirigidos hacia Crimea. Vamos a presentar eso también.
día de ayer, 9 de la noche, 9 p.m., 190 drones, esa la segunda ola, la primera con 180, la segunda con 190. Más tarde, ya a las 0 horas del día de hoy, del 17 de mayo, tercera imagen difundida por los canales pro-ucranianos con esta distribución de drones y el anuncio de 310 drones esta vez. Posteriormente, un nuevo anuncio a las 4 de la mañana del día de hoy, otra vez 250 drones nuevamente. Y finalmente, el día de hoy, a las 3 de la tarde, a las 3 p.m., 265 drones. Esa la cantidad total de drones a lo largo de estas 4 oleadas o 5 oleadas de ataque. Por cierto, las autoridades rusas, antes de comenzar a presentar las imágenes de lo sucedido, más o menos estos ataques contabilizarían alrededor de 600 drones. Estos reportes de los canales prorrusos contabilizarían alrededor de 600 ataques con drones. Sin embargo, las autoridades rusas a lo largo del día fueron presentando distintos reportes de intercepciones de drones y según esos reportes, sumados uno tras otro, porque comenzaron con reportes desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, después más tarde de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche y así sucesivamente. Según esos reportes, a lo largo de un día y medio, no un solo día, sino un día y medio, los ucranianos, según los reportes rusos, los ucranianos habrían realizado más de 1.500 ataques con drones, con lo cual puede que a lo largo de las próximas horas vayan a aparecer más imágenes y más reportes de drones interceptados o de objetivos alcanzados en Moscú, nada más y nada menos, ¿sí? 600 drones, según los reportes ucranianos, según los rusos, a lo largo de un día y medio, alrededor de 1.500, ¿sí? Esa la magnitud, más allá de cuál de las dos cifras verdadera, quizás ambas, una simplemente puede haber contabilizado más horas, puede haber realizado el conteo a lo largo de más horas que la otra, una de esas cifras. Más allá de esta discrepancia, lo cierto aquí aparece en la masividad de este ataque con centenares de drones acometiendo la capital rusa. Las defensas efectivamente generaron la intercepción de muchos drones, la gran mayoría. Aquí algunos de los videos. Ese video verdaderamente, sobre el final, apenas visible la intercepción. Espectacular por la imagen aquí, las fotografías aquí con la explosión. Esto es un misil interceptor y como presenta la primera imagen de estas, genera la detonación antes del impacto, ¿sí? Sí. Como una suerte de lluvia, como una suerte de aerosol de esquirlas antes del impacto. Esta es una intercepción con un misil. Más allá de lo exitoso de la intercepción. Recuerden el costo de un misil interceptor y el costo de un dron, ¿verdad? Claro. Infinitamente superior al del misil interceptor. Por aquí más imágenes, como por ejemplo esta. Aquí también la imagen de un dron interceptado por ahí en el aire. Muchas de estas imágenes a lo largo del día. Aquí otra imagen de una intercepción en el aire. Охренеть. Por aquí el paso de los drones también. Imágenes para nosotros familiares, pero en el sentido inverso, ¿no? ¿Cuántas veces mostradas estas imágenes de Ucrania y los drones rusos pasando por ahí? Como aquí. Bueno, muchas de estas imágenes. Por aquí
Otro dron, aquí sí bien visible, ahí pasando. Ruido de fuego antiaéreo. Pero a pesar de todas estas intercepciones, en algún momento de la mañana comenzaron las imágenes con los primeros impactos. Este, por cierto, con todo el aspecto de un dron interceptado, cayendo y explotando. Sí. Pero por la madrugada, esta es la primera imagen a las 4 de la mañana del día de hoy. Esto, un edificio residencial. Esta es una de las cámaras de los automóviles. Esta es una de las cámaras de los automóviles en Rusia. En Rusia, los seguros como condición establecen la instalación de cámaras. Si no documentan, si alguien conduciendo su automóvil de repente aparece como víctima de un choque, bueno, si no lo puede documentar en video, el seguro no responde. Por eso todos los autos de Rusia, por lo menos todos los autos asegurados, todos los autos funcionando en blanco, todos ellos con una cámara, y por eso la multiplicidad de cámaras. Y desde un auto estacionado ahí cerca de este edificio de departamentos, imagen con el primer ataque efectivo. Por aquí, ya desde temprano, también imágenes de una esquela de humo a lo lejos en la zona norte. Este de aquí, si no recuerdo mal, el dron volando en círculo. No, este ya visto, perdón. Más imágenes. Aquí, nuevamente, humo a lo lejos, como de un impacto fuerte en la lejanía. ¿Este también ya ha pasado? Bueno, este ya ha pasado. Recordaba uno más, Fernando, por aquí, con un dron volando muy extrañamente. Bueno, más imágenes de los impactos en círculos. No, puede que este de aquí. Este de acá. Este de aquí. Es una cosa bastante rara, con un dron circunvalando los cielos de Moscú, por lo menos de los alrededores de Moscú. Esto posiblemente como una demostración de la capacidad de los drones rusos, quizás un dron perdido por ahí. Bueno, más y más imágenes. Bueno, este ya visto. Por aquí otra imagen de un impacto. Ahí va. Otra imagen de un impacto. En la última ola de ataques, algo fuerte. Hay otro impacto más. Y en la última ola de ataques, este impacto muy grande, evidentemente en el depósito de algún tipo, en el interior del anillo de la autopista conocida como el Anillo de Moscú. Yo, sinceramente, sin conocimiento de la ciudad de Moscú, pero aparentemente alrededor de la ciudad de Moscú, una autopista rodeando la ciudad, por lo menos la parte, la ciudad formalmente de Moscú, sin su conurbano, sin sus zonas suburbanas. Bueno, ahí evidentemente, justo al lado de esa autopista, un impacto muy fuerte, acá visible. Tremendo, la humareda. Evidentemente hay un depósito de algo, porque semejante cantidad de fuego y humo. El tráfico en esa dirección interrumpido, lógicamente. Tremendas estas imágenes, Fernando. Capital de Rusia, Moscú, Fernando querido. Es verdad que es muy grande. Ahora contaremos cómo es Moscú. Es una ciudad más o menos circular y que tiene varios anillos radiales internos y externos, que se les suele llamar eso, anillos concéntricos. Hay uno que es el que delimita más o menos lo que sería la ciudad antigua, donde está el Kremlin, donde están todas estas cosas. Luego hay otro más exterior, pero dentro de la ciudad, y así hasta que van saliendo y se van metiendo ya
en el área metropolitana de Moscú. Bien. Más imágenes de Está este mirando impacto. aquí si lo reconozco. Bueno, está repetida. Estos los impactos en la parte, bueno, en el centro de la ciudad y en el sur Sí, esto es un oeste, anillo exterior. pero finalmente las imágenes de esa esquela de humo final generaron reportes concretos del lugar exacto, del origen de esa esquela de humo mostrada en los primeros videos, aquí. Esto en el depósito de combustible conocido como Solnechnogorskaya, o Solnechnogorskaya, nada sencilla la pronunciación del ruso. No, para nada. Aquí, atención a las imágenes, uno de los depósitos de combustible alcanzados y por eso esta humareda tremenda también. Bien, no vamos a poder. Aquí esto, una vez más, en el en el exterior de noroeste. Moscú. Lo que sería Efectivamente. el área metropolitana de la región de Moscú. Moscú es una ciudad, como digo, más o menos circular, radial, con esos anillos concéntricos, que tiene, según la fuente, pero bueno, da un poco igual, entre 12 y 14 millones de habitantes oficialmente, pero lo que es toda esa área metropolitana en torno a Moscú, más o menos suman en total, junto con el municipio, con Moscú capital, unos 20 millones de habitantes. Un área metropolitana enorme, verdaderamente Enorme, enorme, enorme. enorme. Esto en el área metropolitana de Moscú, efectivamente, en la localidad conocida como Durkino. Por aquí más imágenes. Atención a esta. Vamos a quitar la música por las dudas. Sí. Esa la humareda a raíz de este ataque contra el depósito de combustible ubicado allí en la parte trasera de la imagen. Muy fuerte. Ahora, Fernando, vamos a comenzar con el análisis porque esto es fuerte, Fernando. Esto es Moscú, señoras y señores. La situación controlada, finalmente. Aquí los trabajos de... Perdón por... Mil disculpas por el volumen tan elevado de estas imágenes así, así yo nosotros sin control del volumen. Todo controlado por los bomberos, ahí con la espuma utilizada para la extinción del fuego, especialmente para el fuego producido como a raíz de combustible, agua, nada. Bueno, la situación controlada finalmente, pero el mensaje clarito, ¿sí? Más de 600 drones contra la capital rusa, impactos en distintos lugares muy importantes. Y por último, Fernando, una parte de los ataques fue direccionada hacia el sur, en concreto hacia aquí, hacia la isla de Crimea, hacia Sebastopol más concretamente. Aquí, por ejemplo, la intercepción, todos estos ataques hacia Crimea, interceptados efectivamente. Aquí, esto sin la música, aquí un dron marino, un dron acuático, interceptado. Ahí ese puntito en el aire, el dron aéreo, aquí una intercepción de un dron marítimo con un dron aéreo, ¿sí? Esta es la imagen del dron aéreo antes del impacto, después mostrado a través de ese puntito. ¿Qué más por aquí? Bueno, el fuego antiaéreo para la intercepción de drones aéreos. Bien, ruido. Ningún reporte de impactos en esta zona por el momento, pero sí, Fernando, y quizás esta la imagen más importante de todas, sí
Ah, por acá, epa, no, este no he visto antes. En el medio, Sí que hay aquí, muchos. otro impacto. Ah, uy, ¿Esto mamucha. dónde es? Esto, ahora lo presento, Fernando, un segundo, ya recorro el mapa. Eso evidentemente un depósito de combustible o algo Sí, así. algo así. Esto en Stavropol. Stavropol. Stavropol, esta ciudad aquí. Está en la zona. ¿Cuál es el nombre de este oblast, Fernando? Esto. A ver, esta es la zona donde está Krasnodar, Sochi, donde está. probablemente. Yo creo que está justo debajo de Rostov del Don. Y esto se llamaría, a ver, Stavropol. Bueno, Es algo así como la Krasnodar, es la parte importante, la ciudad aquí importante, Stavropol Krasnodar, también. sí, sí. Pero no Es Volgorod que más arriba, Volgorod más arriba. no, Entonces, Volgograd más arriba. no recuerdo el nombre del oblast este. Sí, sí, no. Nos ayudan, los demoledores nos ayudan en Volgogrado, la antigua Stalingrado, está más arriba. Y, acá arriba, y, efectivamente. Ahora, Fernando, atención a y esto. esto ya Aquí son, un lo de abajo son dron. repúblicas caucásicas autónomas, como puede ser Chechenia, y Adivilla, tal, todas Acá estas. Es la, decir, acá la carita de. Acá la imagen de Kadyrov. sí, Sí, esto es Cadiro Chechenia. Sí. por si hay confusión alguna, diciendo, no, Y esto es propiedad de aquí Cadiro. acá ya Georgia y Azerbaiyán, ¿verdad? Sí, Bueno, ahí efectivamente. filtrado entonces un ataque bien lejos del frente, bien lejos, bien al este de Krasnodar, pero lo más importante acá, Fernando, en el mar Ya, Caspio, sí, prácticamente, sí, sí, con sí, sí. esta imagen. Atención a esta imagen de un dron ucraniano filtrado a miles de kilómetros de Ucrania, em, acometiendo un buque ruso allí en el mar Caspio, pero atención a la imagen, ¿eh? Música, si algo de ustedes llama la Algo, atención. ¿Visto eso, Fernando? sí, 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 varios. Esto parecen cohetes lanzados desde un helicóptero, pero parece, ¿eh? Pero, pero no. Estos cohetes lanzados desde el mismo dron Desde el antes mismo del dron. impacto. Hay algunos errados. Aquí, Atacando en fuego barcos, ¿eh? antiaéreo, atacando un barco, fuego antiaéreo ahí a la vista. Impactado el barco, si no recuerdo mal, sí, ¿eh? Em, Ahí mostrado el barco, toda la animación de los Sí, sí, ucranianos. claro. El Mira, barco se ve esta. impactado, efectivamente. Pero además de la importancia, de un ataque a esta distancia, impactando un barco en el Mar Caspio más recalentado geopolíticamente que nunca por la guerra en Irán. Pero además del el impacto en ese barco, un impacto controlado a distancia, evidentemente, además esos drones comienzan el ataque con misiles. Drones transportando misiles, atacando con misiles y recién después generan, sí, el impacto kamikaze con el propio dron y su cabeza explosiva. Fernando, la cosa ya no de color castaño oscuro, de color A ver, gris viene de lejos. oscuro, pero ya prácticamente negro. ¿Cómo va a responder Rusia? ¿Y hasta Porque sale. dónde la paciencia estratégica de Putin? Y esta es la pregunta concreta, en un contexto en el cual muchos, tanto en la política como en las calles, generan el pedido, la demanda, la exigencia de una escalada generalizada, no solo contra Ucrania, sino incluso contra Europa, para que Rusia no convalide más esto, ahora ya con ataques en Moscú, ataques en el mar Caspio, y comience una guerra, entre comillas, en serio, con toda la carne al asador y no una guerra de desgaste con avances pequeños, relativamente pequeños todos los días, continuos pero pequeños, y con la utilización de todas sus armas, incluso, como quiere Karaganov, con sus armas
nucleares. ¿Cuál es la situación, Fernando, después de esto? Bueno, de hecho, Karaganos, en una entrevista que le concede a Glenn Thyssen hace unos días, hace una semana y media o así, un par de semanas aproximadamente, entre las muchas cosas que dice, aparte de repetir ya sus ideas conocidas, pero por ejemplo recuerdo una que es una un poco velada crítica a Putin, aunque no hable de Putin, pero se habla del jefe del Estado, que es más o menos lo mismo. Es decir, dice, sería bueno, más o menos, sería bueno que el jefe del Estado, el que fuera, delegara sobre el general en jefe de las fuerzas rusas sobre el teatro de operaciones, es decir, en Ucrania, la decisión de usar o no armas nucleares tácticas. Eso lo dijo, ¿eh? Lo acompañó con este artículo, Fernando, lo presentábamos el viernes junto a Juan Antonio, este artículo también traducido en la página de Juan Antonio, en geostrategia.eu, cómo ganar una guerra mundial, con un plan para la escalada desde ataques contra los centros de comando ucranianos y europeos hasta, paso a paso, un ataque con armas nucleares tácticas, entre otras cosas, contra Alemania también. Con una claro, por eso digo que brillante, la paciencia estratégica de Putin está empezando a impacientar a los rusos en general. Y ya digo, Karaganos, de forma ya poco velada, decía, no, mire usted, mejor que esto lo decía un general que va a tener una mano más férrea y va a ser más decidido a la hora de lanzar ataques. Y el jefe de Estado sí, que delegue, y que se dedique a otras cosas. Esto dicho por Karaganos en una entrevista con Glenn Thyssen, ya digo, hace un par de semanas o una cosa así. Muy recomendable. La traducción es muy mala, o por lo menos era muy mala cuando yo la vi, pero bueno, se medio entiende. Y si se pone subtítulos, pues entiendes un poco más y ya de paso, muy recomendable, porque hay algunas ideas, digamos, novedosas en cuanto a este tipo de soluciones. Fernando, a los demoledores, sí, simplemente el recordatorio de que nosotros, vos y yo, realizamos en nuestro canal en Patreon, realizamos un análisis, una reacción a una entrevista de Karaganov ya de hace prácticamente un año, en el cual presenta esto mismo en sus conceptos básicos, ¿no? Sí. La demanda de un ataque nuclear. Eso en nuestro canal en Patreon, aquí no lo podríamos presentar, lógicamente, no lo desaprovechen, en una entrevista de él de una hora con un análisis nuestro de Fernando. Sí, además fue si mal no recuerdo, fue el estreno de Patreon. El primero claro, la primera emisión. La primera emisión. Ya haremos una segunda, digamos, un segundo programa sobre las nuevas ideas de Karaganov, por llamarlo de alguna manera. Bueno, efectivamente, o sea, él como Dmitry Trenin, Dmitry, sí, bueno, Trenin, es decir, y otra gente cada vez apuestan por soluciones más duras. A ver, siempre hay que decir que lo que hablan es más o menos del siguiente proceso. Ataque durísimo con armas convencionales contra Ucrania, por supuesto. Si eso no surte efecto, ataque durísimo ya contra convencional, con armas convencionales, contra centros clave de la OTAN en Europa. Y si eso no surte efecto, ya viene el ataque con armas tácticas. Si eso no surte efecto, ya mejor vámonos a otra cosa, porque entonces ya vendrían armas nucleares más gordas. Y a partir de ahí, el Armagedón. Pero bueno, esta gente cada vez está ganando más peso. Decía Karaganov en esta entrevista con Glenn Thyssen, ahí a la izquierda Karaganov y a la derecha Glenn Thyssen, Fernando, de Patreon, nuestra transmisión de Patreon, perdón. Efectivamente, pues en esta última decía Karaganov, le preguntaba a Glenn Thyssen, bueno, y tal, que cómo está, digamos, la postura de los duros, para entendernos. Y dice, bueno, cada vez, al principio no nos tomaban mucho en serio y tal, pero cada vez estamos ganando más peso dentro del Kremlin. Hay que decir que Karaganov no es alguien externo al Kremlin, que es un académico por ahí perdido, un investigador y tal, que critica al Kremlin o propone estas cosas. No, Karaganov es lo que sería un intelectual orgánico del Kremlin.
Es decir, es asesor de Putin y tal, lo conoce personalmente, habla muchas veces. Es decir, no es alguien externo, es alguien interno. Un loquito. A la élite. No un loquito suelto por ahí. No, en todo caso es un loquito interno, quiero decir, es un loquito con mucho peso. No es un loquito externo. No es un friki que dice, oh, bueno, un profesor por ahí de una universidad perdida en Siberia que dice, no. Este tipo tiene mucho peso en el Kremlin y recoge las opiniones del sector duro. Ya hay gente que está demandando la vuelta de Surovikin. Acordémonos, el general que rectificó el desastre que tenían los rusos en 2022 y que hizo la famosa retirada absolutamente modélica, sin perder un hombre, de Gerson, al otro lado del Dnieper, y que estableció la famosa línea Surovikin de fortificaciones que luego al año siguiente, en la ofensiva de verano de los ucranianos de 2023, la paró completamente. Vamos, no pasaron ni de la primera los ucranianos. General que empezó, y esto es importante, general que empezó ya en 2022, cuando asume el cargo, el proceso de destrucción de los repetidores y de las centrales energéticas, fundamentalmente de las subestaciones, pero bueno, no solo, eléctricas de Ucrania. Es decir, que empezó el proceso de deselectrificación de Ucrania y que de forma un tanto extraña fue depuesto de su cargo o cambiado. A partir de ahí, Gerasimov se hace cargo directamente de las operaciones. Gerasimov, como jefe del Estado Mayor, siempre es el último militar al mando, pero se hizo cargo directamente de las operaciones. A Surovikin se lo llevaron en África, ahora está por África desde entonces. Y bueno, no, perdón, a Surovikin se lo llevaron a África más tarde, después de los incidentes de Wagner. ¿Por qué? Porque Surovikin era un hombre favorable a las tesis de Wagner. Efectivamente. ¿Qué de la vida actual de Surovikin? ¿Alguna idea? En África. ¿Todavía, Fernando? En África, por ahí, haciendo cosas. Que es una manera... Una intersección ahí, Fernando. Sí. Si no representasen lo mejor del oficialato ruso, lo mejor de la generalidad, de la dirigencia militar rusa, lo habrían machacado junto a Prigozhin. Sí. Determinaron mejor reacomodarlo porque el tipo militarmente un genio, pero como él aparecía cerca de Prigozhin, por lo menos lo categorizaban como un wagneriano, como alguien cercano a Prigozhin, y a Prigozhin, después de la 10ª desobediencia, ¡pum!, lo machucaron. Le cortaron la cabeza. Bueno, tuvo un accidente y se le estrelló el avión. Ya sabemos estas cosas. Pero bueno, la cuestión es que mucha gente está, por ejemplo, demandando que vuelva Prigozhin no, que está muerto, que vuelva Surovikin. Bueno, hay que tener siempre en cuenta lo que hemos dicho. Yo sé que esto son muy pesados, pero conviene siempre remarcarlo. Putin tiene mucho poder, pero no tiene el poder absoluto. Esto no existe. Es decir, Putin se apoya en una serie de facciones, de grupos, de intereses que le sostienen en el Kremlin. Y esos intereses están contrapuestos. Es decir, y tenemos a una parte que incluso los rusos de a pie los llaman la quinta columna. Lo que pasa es que es una quinta columna monstruosa, de grande, que son los liberales, que lo que quieren es acabar la guerra, seguir haciendo acuerdos económicos y haciendo negocios, como son casi todos los oligarcas internos, los que apoyan a Putin, no los que estaban fuera exiliados. Los que apoyan a Putin pues están ahí a favor de que acabe la guerra y de restablecer rápidamente las relaciones con Occidente a costa de lo que sea. Y estos son también los que le sostienen a Putin. Quiero decir, estos son los que financian, por ejemplo, instituciones clave, aunque sean directores de bancos públicos, como Hermann Gref. Hermann Gref es el director de Bank, el banco más importante de Rusia, el banco público-privado, digamos. O sea, que no es el banco central, vamos. Pero, bueno, pues este tipo es un ultraliberal, es decir, un tipo absolutamente impresentable. Bueno, pues esta no la han podido echar. No olvidemos que la jefa del Banco Central ruso, Nabulina, pues ahí sigue. No se la han podido cargar. Y es otra liberal. Causante del desastre de tener invertido
más de 300.000 millones de activos en el extranjero cuando sabes que te llevan poniendo sanciones desde 2014. ¿Pero cómo haces eso? Bueno, pues no olvidemos, y esto es importante, que hasta las elecciones de 2024, las elecciones presidenciales, que vuelva a ganar Putin, Putin no puede tocar a Shoigu, a Sergei Shoigu, es decir, al que era ministro de Defensa, no puede tocarlo. Amigo personal desde los años 90, es decir, un tipo con mucho poder, no le puede tocar. ¿Qué es lo que tiene que hacer para sacárselo de en medio? Dar una patada para afuera, pero sin destituirlo, aprovechando que debido a las elecciones presidenciales el gobierno automáticamente dimite para que el nuevo presidente, aunque sea el mismo en este caso, pero para que el nuevo presidente elegido en las urnas pueda formar su gobierno, ahí es cuando no lo renueva. O sea, no lo echa, simplemente no lo renueva y le nombra, de ahí lo de la patada hacia arriba, que esto es muy ruso, y le nombra secretario general del Consejo de Seguridad. Y ha seguido teniendo papeles activos, ¿eh? Le hemos visto muchas veces en Corea del Norte, visitando China. Es decir, que no es que lo hayan aparcado ahí. Ahora, ya que recordamos a Prigozhin, en ese contexto, la introducción de la figura de Prigozhin como un ultraputinista, de alguna manera frente a Shoigu. Efectivamente, realizando el trabajo sucio de Putin contra todos sus enemigos liberales y moderados, pero claro, en un momento ese perro rabioso de la correa de Putin, de alguna manera, en un momento ya desobedeció a su propio amo y eso determinó su final. Sí. Y pudo además Putin reacomodar a Shoigu en otro lugar, con lo cual objetivo cumplido en términos políticos para Putin, pero esas disputas internas están presentes desde todos los días, en contra, bien distinta a la situación de lo descrito por los medios occidentales, de un Putin imperial con el control de todo. No. Ya quisiera. Políticas, muchas, exacto. Ya quisiera Putin tener ese poder imperial. Es decir, no. Y de ahí que cuando nombra a un es un economista, especialista en tecnología y tal, el nuevo ministro de Defensa, Belousov, cuando le nombra, que ya digo, es un hombre técnico, de hecho le hemos visto en el desfile del Día de la Victoria, iba de civil porque él no es un militar, es un técnico, un político, ya digo, de formación economista, pero especializado en no sé, no me acuerdo, algo relacionado con la técnica, alguna ingeniería o alguna cosa. Bueno, lo primero que hace es empezar a cesar o meter en la cárcel a casi todos los generales que estaban al mando de Shoigu en la etapa de Shoigu. ¿Por qué? Por corruptos. Es decir, de hecho, de los que estaban, de los altos generales, que digamos eran las manos derechas de Shoigu, prácticamente no queda ya ni uno. Y la mayoría están en la cárcel o pendientes de procesos por corrupción o cosas peores. Que esto quiere decir que muchas de las ineficacias del ejército ruso proceden de esto. No pensemos que no hay corrupción en el ejército ruso, porque sí la hay. Es decir, menos que en el ucraniano, porque el ucraniano ya es de traca, pero a ver la hayla. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Pues algo que ya creo que fue el Ministerio de Exteriores. Últimamente, si veis, Lavrov está como un poco marginado y como un poco con declaraciones mucho más duras que las que hace Putin y tal. Es decir, está cada vez más hasta las narices de esta situación. Cada vez que vemos las declaraciones, en fin, dentro de que es un diplomático, pero porque cada vez esa tendencia es mayor. La población cada vez está más a favor de que esto debe acabarse. Es decir, esta guerra con las manos atadas a la espalda debe acabarse. Hay que decir que ya se les ha avisado a la OTAN, por ejemplo, y se les mandó una lista, se hizo pública la lista, por si alguien no quería darse por enterado, de que sabemos perfectamente que los drones que nos está lanzando Ucrania, en buena parte están fabricados en Europa, tanto directamente el dron entero como componentes de drones que luego se ensamblan, también en Europa. Miren ustedes, esto no puede continuar. Es decir, aviso de que en un momento determinado
podían ser objetivos, aunque estén en Europa, objetivos legítimos. Esto se hizo público en su momento, pero claro, forma parte de lo que ya los occidentales entienden por las líneas rojas de Rusia, que se las toman por el pito del sereno. Pero como ha habido tantas y ninguna de ellas ha tenido consecuencias, pues ya, como si me dices que me vas a bombardear nuclearmente, da igual, no te hago caso. Es decir, error evidentemente del Kremlin. Esto también es, a ver, hay dos tipos de ataques en profundidad que están haciendo los ucranianos. Uno con objetivos simbólicos, digamos, o fundamentalmente simbólicos. Algunos de estos ataques que hemos visto contra Moscú, desde el punto de vista militar, pues han pegado contra una casa, contra no sé qué, da igual, es decir, no tienen efectividad militar, la tienen simbólica. Estás atacando la capital, da igual a lo que ves, es decir, o si cae en un descampado. La cuestión es que estás atacando la capital. Y es una manera también de mandar el mensaje de que al final no atacamos el desfile del 9 de mayo porque ahí sí que tomamos en serio, por primera vez, que se sepa, digamos, el mensaje que lanzó Moscú diciendo: si atacáis el desfile del 9 de mayo, vamos a destrozar Kiev. Ahí sí se lo tomaron en serio y recularon los ucranianos y quienes les mandan, es decir, los británicos fundamentalmente, que son los peores, los servicios secretos británicos, el MI6. Pero con esto te vienen a indicar, no lo atacamos, pero podríamos haberlo atacado. O sea, nos echamos atrás por cuestiones de presiones y amenazas, pero no porque no podamos hacerlo. Podríamos haberlo hecho y habrían llegado. Porque es verdad que el sistema de defensa ruso es el mejor del mundo, el sistema de defensa antiaéreo, pero tiene dos problemas. Bueno, tiene un problema que lo tiene todos los sistemas de defensa. Ningún sistema ahora mismo de defensa antiaérea, por muy bueno que sea, es capaz de acertar al 100% de estas oleadas de drones de 100, 200, 300. Esto es imposible. No existe, ni va a existir. Siempre hay alguno que se te cuela. Y basta con que se te cuelen de esos 200 o 410, ya te han hecho un descosido. Entonces, esto, lo primero. Lo segundo, el enorme tamaño del territorio ruso. Solo la Rusia europea, protegerlo es muy complicado. Siempre hay huecos. Y no olvidemos que estos drones, y esto es importante, de esto ya les avisaron a los norteamericanos, a los británicos, etcétera, y no les han hecho caso. Estos drones están dirigidos. O sea, no es que tiran un dron. Y a ver qué es lo que pasa. Le metemos un programa con el mapa del Google Maps del territorio ruso, donde me señala que aquí hay un depósito y ya está. Y que se las apañe como pueda. No. Muchos de ellos van dirigidos por GPS y les van indicando donde tienen, además, con satélites de observación a tierra por parte de los norteamericanos, les van señalando dónde están los huecos de seguridad por los que pueden pasar para dirigirse a estos objetivos. Es decir, donde entre sistemas y sistemas hay una zona muerta que no cubren esos sistemas y por ahí pueden pasar. Es decir, que no es... Están dirigiendo. De hecho, ha habido dos sucesos que están determinando mucho la guerra. Uno, las quejas que hubo ya el año pasado, estos del año pasado, las quejas que hubo por parte de los ucranianos hacia Elon Musk y hacia Starlink, diciendo, oiga, que lo están utilizando los rusos, córtenselo a los rusos, a nosotros no, pero a los rusos sí, se lo han cortado y desde entonces los rusos tienen problemas con sus comunicaciones. Todo hay que decirlo. Y esto ha retardado muchas cosas. Esos problemas y ha beneficiado, lógicamente, a los ucranianos. Dos, no olvidemos, ¿os acordáis la visita que hizo la semana pasada? Si mal no recuerdo, esta semana ya se me va, yo creo la semana pasada, me da igual. Que hizo Alex Karp, el CEO de Palantir, a Kiev. Allí se entrevistó con Zelensky y tal. Bueno, pues otras cosas ha estado diciendo, y esto lo sabemos de hace tiempo, pero bueno, fue allí, digamos, a reafirmar y reforzar la alianza en materia militar del software de Palantir. Palantir lleva desde hace tiempo utilizando, o implementando su software en el ejército ucraniano para la designación de objetivos, para un montón de cosas. Es decir, tiene la ayuda de Palantir. También Ucrania, cosa que no tienen los rusos, no tienen algo tipo Palantir. Ojo, Palantir se está beneficiando de ello porque se está haciendo con todo el control de bases de datos
de los ucranianos y de los objetivos que marcan los ucranianos para atacar a los rusos, con lo cual se está construyendo una gigantesca base de datos para su propio beneficio. Fernando, un elemento más para determinar el porqué del ataque del día de hoy, además de lo dicho recién, lo acompaño por completo, el hecho de que no pudieron acometer a Rusia el 9 de mayo, no pudieron acometer a Rusia durante el día de la victoria, porque evidentemente Rusia habría respondido como podría responder, pero no responde por alguna razón. Rusia habría respondido en ese caso. Pero además de eso, Fernando, hoy precisamente, o más bien el día de ayer, medios estadounidenses comenzaron a presentar la noticia de la inminente detención de la esposa de Zelensky, por parte de la agencia por parte de la NABU, la Oficina Anticorrupción, comandada por los estadounidenses. Aparentemente ya habrían determinado su detención, estarían deliberando sobre cuál de los múltiples delitos de corrupción cometidos por esta señora representaría la causa oficial de la detención. Puede que en ese contexto Zelensky haya determinado, bueno, aquí si las balas de mis aliados aparecen por ese lado, yo voy a realizar una demostración de fuerza ahora de lo que puedo y de mi importancia estratégica para ellos. Elemento adicional para el análisis, ¿no? Efectivamente, habría ese y otro elemento más, al menos. No olvidemos, en la línea que tú dices, que Yermak, que ya hace meses había sido destituido del cargo por las implicaciones de corrupción y las acusaciones de la NABU, que tuvieron a los principales, digamos, a los principales operadores, los que hacían las trampas y las corruptelas. No me acuerdo cómo se llamaba el principal, Michus o Bichus, algo así. ¿No? Michnik. Es que no puede ser. En fin, ¿por qué no se llamarán García, Pérez, Sánchez? Joder, que es más fácil. Pero bueno, pues habían cogido a este y unos cuantos más, pero estos evidentemente eran los intermediarios, no las cabezas. A partir de ahí, destituyen, obligan a Zelensky a destituir a Yermak y le procesan, pero ahí queda la cosa. Esta semana han dado un paso más, la han detenido. Es decir, ahora le han puesto una detención, me parece que es por 60 días, una cosa así, y ¿cómo se llama esto? No me acuerdo de es decir, lo que tienes que pagar para poder salir de la cárcel temporalmente. Una fianza, no me salía la palabra. Una fianza estratosférica para que no pueda pagarla. Lo típico. Luego es decir, mira, Zelensky, nos estamos acercando. Esto, que es un toque que les han dado los norteamericanos a los de la NABU y han dicho, mira, meterle más presión, otra vuelta de tuerca a Zelensky por si no se ha enterado, que sepa que o ceden o lo cargamos, por una razón o por otra. Porque no olvidemos, están ahora mismo, lo último que está es para tonterías en Ucrania. Quiero decir, con la que tiene liada en el Golfo Pérsico y después del fracasado viaje que ha hecho el ridículo más espantoso a China, con un Xi Jinping, con un emperador Xi Jinping diciéndole, a ver, ¿a qué vienes aquí, hijo? Tal. Pues eso, es decir, pues no está como para tonterías con Zelensky en Ucrania. Y luego habría otra, es decir, y es que, ojo, en esta chifladura de los europeos en escalar la guerra contra los rusos hasta ir a una guerra directa, que lo dicen, o sea, nos estamos preparando para una guerra contra los rusos para el 2028, 2029, 2030, eso según ya cada uno de los chiflados que te encuentres, de los dirigentes europeos que te lo diga, pero lo que sí estamos viendo es que la estrategia actualmente de la Unión Europea y en parte de Estados Unidos es, bueno, como los que mueren son los ucranianos, y eso no nos importa, nosotros, aunque tenemos muchos déficits en cuanto a la producción de armamento, pero tenemos la suficiente capacidad y la vamos incrementando para en lo que es clave, en los drones, y no olvidemos que hay drones que se fabrican, en plan bricolaje, es decir, podemos ir aumentando y facilitando la guerra de drones a los ucranianos de tal manera que los rusos no puedan ganar la guerra
y la vayamos extendiendo en el tiempo. Eso socavará a la economía rusa tarde o temprano y ganaremos. Esta es la idea de los europeos, ¿eh? No digo que esto sea verdad, pero esta es la idea que tienen. Y en esas están. Es decir, lo que hemos visto en los últimos meses es un incremento muy grande de las capacidades de drones, tanto de corto alcance de los que están en la línea del frente como de largo alcance de los ucranianos. Y de ahí que se puedan hacer, pues se puedan producir ya estos ataques masivos de cientos y cientos de drones que, pues en el año pasado, en verano, por ejemplo, hace un año más o menos, o en primavera, ya todavía no se veían ataques, y que además los rusos han cometido una política equivocada, no lo siguiente. En 2023 apenas hacían alguna que otra incursión a Belgorod, es decir, Belgorod debe estar a 50 o 60 kilómetros de la línea del frente, es decir, a pequeñas incursiones, algunas incluso terrestres, algún dron que caía, pero en la línea, fronteriza, no del frente, la línea fronteriza entre Ucrania y Rusia. Atacaban las ciudades o los pueblos, ni siquiera las capitales de las líneas fronterizas. Eso lo han ido ampliando. Pasaron a atacar las capitales de esas regiones, Belgorod, Borodnev, Kursk. Luego ya pasaron a atacar directamente Kursk y a invadir Rusia. Y no pasó nada. Luego pasaron a atacar en mayor profundidad y llegaron a Moscú. Acordémonos, ya hace al menos 2 años, por lo menos, de aquel ataque que era más simbólico que otra cosa, que le pegó a una de las torres del Kremlin, al reloj, no me acuerdo cuál, a una de ellas. Bueno, esto lo han ido ampliando y su capacidad es mayor. ¿Por qué? Porque los europeos le están dando fundamentalmente esos drones, o los están fabricando allí, aunque sean drones diseñados en Ucrania, pero producidos en Europa. Y ahora lo estamos viendo, los resultados. Cada vez más los ucranianos tienen una capacidad de hacer daño a los rusos. Y desde el año pasado ya decidieron ellos, o los británicos, esto no está claro, bueno, sí, los británicos seguramente, decidieron hacerle la guerra energética a los rusos. Sus principales objetivos, no son los únicos, pero sí sus principales, suelen ser, están relacionados con sus capacidades petroleras gasísticas, depósitos de petróleo como los que acabamos de ver, refinerías, almacenamientos o depósitos también de gas. Muchos ataques en las últimas semanas, en los últimos meses, Muchísimo. a infraestructura energética Petrolera. rusa, petrolera y gasística, muy Gasística. importante. Ahora, Fernando... Claro, no, pero fíjate que lo que te digo es que, sí, claro, eso forma parte de la estrategia de la Unión Europea. Es decir, de desgaste, si claro. machacamos la industria energética, aparte, lo que ya estamos viendo es cierto cansancio, ciertas protestas de la población, porque esto hay que decirlo, en las zonas, en las provincias limítrofes a lo que era la antigua frontera con Ucrania, está habiendo cortes de electricidad, por ejemplo, por ataques de drones. Vale, no tienen la gravedad ni de lejos que de la que tienen en Ucrania. Y a eso hay que añadirle un elemento más, y ya me callo. Sí. Y es que esta guerra de drones, sobre todo en el frente, acordémonos, más o menos 20, 30 kilómetros, cada vez se va ampliando en torno a la línea del frente, a un lado y a otro, operan estos drones, cuadricópteros y todos estos que hemos visto, de los que hay miles y miles todos los días por allí pululando, de ambos bandos. Bueno, pues la guerra de drones se ha hecho aún más fuerte, más potente, y esto está impidiendo prácticamente que nadie pueda avanzar o que se pueda, es casi imposible hacer nada en la línea del frente. Hay De un atasco acuerdo. en la línea del Bien, frente. perfecto. Ahora, Rusia presenta un arsenal armamentístico enorme para cometer en profundidad sin la necesidad de avances. Ahora, más allá de esto, si estos ataques de Ucrania cada vez más masivos, cada vez más profundos, en realidad responden al apoyo europeo, representan ataques europeos. Y si los europeos ya determinaron que de aquí a poco van a comenzar una guerra contra Rusia y básicamente están realizando la preparación para esa guerra, sí, y estos drones aparecen, estos ataques con drones aparecen en ese marco de preparación. Rusia entonces está desaprovechando un tiempo vital y está convalidando un emparejamiento de Europa en términos militares respecto a Rusia antes de que comience esa guerra. Entonces, Fernando, otra vez la misma pregunta.
como una canción de los años 60 en Argentina. ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, En la joven? época Sí, del sí. twist. O quizás no, Oye, el twist. el twist. ¿Para Yo cuando era cuándo, joven joven? bailaba muy bien el twist. Ahora ya no muevo ni una pierna, pero Bien. bueno. ¿Para cuándo, presidente Putin? Porque esto cada vez más peligroso para Rusia. Ya no solamente en lo referido a la guerra en Ucrania, sino en lo referido a la guerra venidera contra Europa. ¿Cuándo va a Es que hay. responder? Ahora, ¿cómo va a responder ahora en cortito a esto? ¿Y Bueno, cuándo va a responder contra Europa? claro, están incrementando el ataque este último que vimos así grande, también de 1.500 drones y misiles, es una respuesta, ¿no? Están atacando cada vez objetivos más sensibles, pero siguen. A ver, hay un problema ahí, hay dos opciones, básicamente, simplificando. Hay dos opciones. ¿Qué es lo que el Kremlin termina de. Bueno, por el momento está optando por una opción. Es decir, avisamos a la OTAN, le lanzamos un Oreshnik, al año siguiente otro Oreshnik, diciéndoles, oiga, que es que le podemos dar un tortazo pero gordo. Pero nada, esto sigue. Claro, dicen, si atacamos, por ejemplo, solo factorías de estas que fabrican armas para los ucranianos en Europa, en Polonia, en Alemania, donde sea, eso es ya una confrontación abierta con la OTAN. Y es verdad que los ejércitos europeos, yo soy el primero que he dicho, son una birria, pero aun siendo una birria son muchos. Y por ejemplo tienen muchos aviones de ataque, aunque la mitad no les funcionen, pero la otra mitad sí. Es decir, y Rusia no puede enfrentarse a eso. Si la OTAN, en serio, con los norteamericanos, atacaran Rusia, que yo creo que esto no sucedería, pero bueno, Rusia perdería. No nos engañemos, ¿eh? No tiene la capacidad de movilización que tiene toda la OTAN. No lo veremos, ¿cuántos son? 50 y tantos países, ya no me acuerdo. La tira. Entonces, esto se lo piensan muy mucho en el Kremlin. La otra opción, efectivamente, es escalar. Y esa escalada la puedes hacer de muchas maneras. Cada vez hay, y esto lo demando yo, pero no solo lo demando yo, quiero decir que ya lo he leído en muchos sitios. Pero, hombre, no tiene sentido ahora, tenía sentido en otro momento. Por ejemplo, tenía sentido en los primeros meses y si quieres en el 2025, mientras Trump estaba jugando al pacificador en Ucrania, él dejar vivo a Zelensky porque era una garantía de que no se iba a llegar a ningún acuerdo. Es decir, con este en el poder es imposible, vamos. Entonces, bueno, ahora ya no. Ahora mismo los norteamericanos ya le importa un pimiento y le han dicho que Zelensky es un corrupto, vamos, lo están haciendo con esta presión sobre Yermak y sobre su entorno, y lo que quieren es quitarse el lío de encima. Ahora no se entiende muy bien qué tipo de historias por debajo de la mesa hay que impidan al Kremlin decapitar la cúpula político-militar ucraniana. Porque como tú bien has señalado, es decir, el problema es que esto sí, los rusos van a ir ganando y al final, en última instancia, van a ganar porque sí, imaginemos, si pasan los años, la economía rusa se va desgastando, los rusos van teniendo cada vez más problemas con los contratos, etcétera, y entran en una especie de guerra extraña, digamos, porque no sería una guerra declarada, sería con los países de la OTAN empieza a atacarlos. Al final, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a ir a que Rusia no le va a quedar más remedio, por muy moderado que sea Putin, de tirar una arma nuclear táctica en Ucrania para pararlo. Y ya la hemos liado. Es decir, Fernando, aquí palabras de alguien ya mencionado el día de hoy. Atención a lo siguiente. Inspirados por el espíritu de Alaska, el encuentro entre Putin y Trump en su momento, el espíritu de Alaska, podríamos considerar una tregua, pero debemos comprender que fundamentalmente la paz y el desarrollo a largo plazo para Rusia y para toda la humanidad son imposibles sin frenar la sed de venganza liderada por Europa y liderada por Occidente. Debemos destruir el régimen de Kiev y liberar las regiones del sur y del este del cuasi Estado de Ucrania, que Rusia necesita por razones de seguridad.
Nuestros valientes soldados y comandantes de campo pueden y deben seguir avanzando. Y a partir de ahora lo interesante, Fernando, atención. Pero debemos comprender que una guerra mundial no se puede ganar mediante la guerra de trincheras modernizada. Ese es un camino hacia la derrota, o al menos hacia la pérdida de cientos de miles de nuestros mejores hombres, a quienes necesitamos para luchar y vencer en la próxima era histórica, que será extremadamente peligrosa y difícil incluso sin el enfrentamiento en Ucrania. Y como conclusión de esto, por encima de la guerra de trincheras modernizada, necesario un ataque contra Europa y cuanto antes Mejor. mejor para Rusia, porque en este momento Rusia presenta una superioridad clara respecto a Europa, pero comenzamos a presenciar los avances, por lo menos en términos de ataques en profundidad con drones, de Europa, porque estos ataques con drones no los están perpetrando los ucranianos, sino los ucranianos con el apoyo de Alemania, cada vez mayor, ¿sí? Cada vez mayor, y los alemanes cada vez con una retórica más abierta de enfrentamiento tarde o temprano contra Rusia. Y nuestro, aunque supongo que ha quitado nuestro amigo Karaganov, cada vez centrándose más en Alemania y diciendo, a los primeros que hay que atacar es a los alemanes, que se están pasando de listos. Sacado efectivamente de Karaganov, perdón, no recordé la referencia, pero efectivamente pero quiero decir, Karaganov. Pero además últimamente Karaganov ya está diciendo, sí, los europeos en conjunto sí, pero especialmente los alemanes. Boris Pistorius hace un par de semanas, si mal no recuerdo, estuvo allí en Kiev firmando acuerdos con Zelensky sobre la producción de drones y demás historias, misiles, etc. Efectivamente, esta banda de chiflados nos lleva al desastre y Rusia debería hacer algo distinto. ¿Por qué? Porque, a ver, es verdad que no sabemos, porque es muy difícil saberlo, casi imposible para nosotros, cuál es el estado, y yo sobre eso he leído todo tipo de versiones, el estado ahora mismo de las infraestructuras del ejército ucraniano. Es decir, hay quien dice que aunque aparentemente ahora en esta situación de estancamiento y con estos ataques de drones masivos, parece que Ucrania tiene una capacidad de aguante mayor de la que ya se le suponía, que era mucha. Hay quien dice lo contrario. Hay quien dice que sí, pueden atacar con drones porque los lanzan desde muy lejos, de la retaguardia y tal, y por la ayuda europea, pero que el frente está en las últimas y que la situación de las infraestructuras críticas que han estado atacando todo el invierno se está acercando al punto de colapso. No lo sé, ¿eh? Yo he oído las dos versiones. De 4 años ya de guerra. Claro. El punto de colapso todavía no ha alcanzado. Esa es otra de las críticas que le hacen. Dicen, vamos a ver, que estamos en el 5.º año de guerra, que la Gran Guerra Patria duró 4, que esto está durando que más que la Segunda Guerra Mundial. Es decir, otro pasaje, Fernando, respecto a Alemania en particular. Ahora la élite occidental finge temernos, pero en realidad no lo hace, convencida de que Rusia jamás los castigará con armas nucleares. Necesitamos infundirles un miedo primigenio. Quizás así retrocedan o sus amos del Estado profundo los expulsen. Quizás las sociedades se rebelen. Ojalá esta la salida, ¿no? Las sociedades europeas. Fortalecer la credibilidad nuclear de Rusia también es necesario para despertar a las sociedades europeas de su parasitismo estratégico, la creencia de que no habrá guerra y que todo saldrá bien. Debemos devolverles el instinto de supervivencia a quienes han olvidado sus guerras y sus crímenes del pasado. Evidentemente, esta política es absolutamente necesaria hacia Alemania, un país que ha iniciado 2 guerras mundiales y es culpable de genocidios en serie, no tiene el derecho al, entre comillas, ejército más poderoso de Europa y mucho menos armas de destrucción masiva. Si intenta obtenerlas, debe ser destruido junto con ellas para que ninguna amenaza a la paz vuelva a surgir jamás desde el territorio alemán. Los ciudadanos alemanes deben comprender esto. Karaganov firmando esto. ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo? Señor Merz, de Palito Ortega. Señor Merz, yo que usted no seguiría haciendo declaraciones del tipo de queremos tener el ejército más poderoso de Europa, ¿eh? No sé, pero vamos. Efectivamente, es decir, ahora mismo vamos a ver por qué este verano va a ser decisivo. Acordémonos de que la famosa conferencia de la que ya hemos hablado muchas veces de prensa, después de los fastos del
del 9 de mayo, cuando Putin dice aquella frase de posiblemente la guerra se acabará en corto plazo, más o menos, dice. No especifica cuándo, pero en el corto plazo, o en un plazo corto, se sobreentiende que este año, si es un plazo corto, es decir, y luego ha habido muchos movimientos que apuntan en ese sentido, ¿no? Pero bueno, lo que puede pasar aquí es que Rusia, vamos a ver lo que hacen. Se supone que tienen que hacer una ofensiva de verano, que ya van con un poquito de retraso, pero bueno, no importa porque al final las ofensivas de verano suelen obtener sus resultados mayores no en verano, sino ya en otoño, pero tienen que lanzar ataques más duros. Ya digo, cada vez hay más presión por los ataques de decapitación. No sabemos si van a optar en un momento determinado por hacerlos. Luego hay muchas más cosas que pueden hacer. En vez de lanzar Oresnik contra, vale, una base que puede ser muy importante, esa base o esa bueno, el primer Oresnik atacó una fábrica de misiles, pero que desde el punto de vista mediático no se enteran. Sí, lanzan Oresnik, que es un misil muy novedoso y tal, punto. De hecho, no olvidemos lo que también dijo en esa conferencia. Lanzados sin cabezas explosivas, solo con energía cinética. Efectivamente. Claro, no es casualidad la prueba del Sarmat que hizo esta semana, la prueba del Sarmat, diciendo, ya esto ya está muy bien, ha funcionado estupendamente y ya lo ponemos en funcionamiento a finales de este año. Y de paso ya dijo, y el Oresnik además, les recuerdo que aunque está pensado fundamentalmente para utilizarlo con energía cinética, es decir, con cabezas cinéticas, pero puede llevar cabezas nucleares, ¿eh? O sea, ¿quién se lo olvida? Sí, también lo soltó. Sí, y además también podría presentar cabezas explosivas convencionales y no solamente estas barras de no recuerdo qué material para la penetración. Generalmente suelen llevar tungsteno y muchas más cosas que no sabemos. Es decir, pues son secretas. Bueno, Fernando, comencemos con el próximo tema. Hay quien reclama también, ya con esto acabo, es decir, el uso de armas nucleares primero como una prueba nuclear en territorio ruso, que están diciendo, no hay que esperar a que el chiflado de Trump haga una prueba nuclear que la terminará haciendo seguramente en su territorio. No, hagámosla ya. ¿Qué es esto de esperar a Trump? Hagamos una prueba nuclear en nuestro territorio para que se empiecen a asustar los europeos. Sí, otro elemento a favor de un ataque ruso fuerte ahora, no solamente contra Ucrania, sino incluso contra Europa, el hecho de que ahora puede perpetrar ese ataque sin la posibilidad de una respuesta estadounidense, no solo por Trump en el gobierno, sino por la situación desastrosa de Estados Unidos en Irán. No acompañaría una respuesta europea a Estados Unidos de ninguna manera en el caso de un ataque contra Europa. Por eso, como se suele decir, ¿para cuándo, joven? Es ahora o nunca. Ahora o nunca. Fernando, a propósito de ahora o nunca, próximo tema, el evidentemente inminente ataque de Estados Unidos o reinicio de los ataques estadounidenses contra Irán. Voy a presentar las cosas publicadas por Trump, pero primero recién recorría en búsqueda de precisamente las publicaciones de Trump referidas a esto, la página de Truth Social, de la red social de Trump. Trump ya completamente psicótico, fuera de la realidad. El grado de locuras publicadas en su red social, ya sin precedentes incluso para Trump. Voy a recorrer un poquito las publicaciones de Trump en las últimas 2 horas antes de presentar las cuestiones ligadas. 2 horas, ¿eh? No los últimos 2 meses, no, 2 horas. Al grado de delirio, Fernando. Comencemos. Bueno, por aquí algunas cosas sobre política, una fotito de él ahí con el gorrito, Xi Jinping. Bueno, la primera de hace una hora, la bandera de Estados Unidos y flechitas hacia Irán como una suerte de advertencias a Irán. Una locura, pero bueno, todo dirigido... Hay cosas peores que ha puesto. Sí. Atención a esto. Space Force, Fuerza Espacial. Y él ahí como una especie de... Con el botón rojo. Pero esto, sí. Lanzando desde el espacio. Otra, acá, Space Force, y él ahí con una botonera a lo Star Trek y atacando satélites.
Está tonto y retonto el gobierno de Illinois, obviamente oposición política de él, esta foto. Bueno, acá, gracias presidente Trump, las muertes por sobredosis van en descenso y acá ni siquiera consigo una recta inventada, ahí cualquier cosa. Bueno, la siguiente, Trump y caminando detrás suyo Xi Jinping en el último encuentro como si él el jefe de Xi Jinping, otra estupidez. Acá, duración, ustedes viendo esto me acompañan demoledores en esto, ¿no? Sí, delirio, ok. Bien, la siguiente. Duración de las guerras. Y acá puesta guerra en Afganistán, 543 semanas, guerra en Irak, 457, guerra en Vietnam, guerra civil estadounidense, Segunda Guerra Mundial. Y acá, excursión en Irán, 6 semanas, como si eso de alguna manera lo posicionara en una mejor situación. Y habría que ver, habría que empezar a contabilizar semanas, porque acuérdate ya hace un par de semanas que dijo aquello de la guerra de Vietnam, 19 años. Pues, vamos a ver, sí. Tanto no, empezó a decir cifras así alocadamente, no cuadraba ni una, es decir, pero bueno. Y además no contabilizan las semanas desde el alto el fuego, eso no lo contabilizan. Solamente las... Bueno, acá. ¿Qué hacen ellos? Y acá la famosa esta piscina espejada, o no recuerdo exactamente el nombre. Sí, a ver, esto es en Washington. Este es el ¿cómo se llama este? El obelisco. Y este es el monumento, el Memorial Lincoln, el Lincoln Memorial. Sí, bueno, y acá con inteligencia artificial toda llena de basura, y a la derecha esta otra imagen, lo que hacen ellos, en referencia a los demócratas, lo que hacemos nosotros. Acá algo interno, Jeffries, low IQ, Hakeem Jeffries, seguramente un político con bajo coeficiente intelectual, publicado ahí tirando dinero. Bueno, acá una Obama, de Obama. No. Atención a esta, Fernando, atención a esta. Esto, genial. Esto, que le den el premio Nobel de la Paz, por favor. Es decir, ha detenido a los alienígenas que querían acabar con nosotros. Bueno, a ver, la coña viene porque han desclasificado más o menos supuestos incidentes con ovnis y tal para tener a la opinión pública entretenida. Entonces, pues bueno, que aquí sale Además es que este es el... O sea, yo no he estado, pero ¿cómo se llama este? El sitio este tan famoso. Sí, el de Rockwell. Bueno, pues allí yo he visto documentales y tal. Los pueblos de al lado están abarrotados de tiendas de souvenirs con cabezas de estos, de marcianitos de estos. Igual. Esta foto con los servicios de inteligencia, el alienígena apresado. Incluso hasta, atención acá, como el dedo al costado, como una foto real sacada con un dedo delante de la cámara. Bueno, acá el gobernador de California. El gobernador de California. Loco, sí, como loco. Bueno, acá el de Venezuela. Un clásico. Esta otra con a los fast boats, a las lanchas rápidas iraníes. Bye bye. Con láseres. Bing bing. Destruido. Acá otra de un dron disparando láseres, los barcos petroleros llegando a Estados Unidos vacíos porque quieren petróleo. Atención a esto, Fernando. Ay, espérate. ¡Hoy! Y con las águilas. Me encanta. Con las águilas de... Bueno, esto ya... A ver, esto... La piscina reflectante esta frente al obelisco y acá Biden, Obama y Nancy Pelosi. Perdón. Bañados en un estercolero. Me encanta. Es decir... El grado de delirio. Él golpeando una pelotita de golf acá. Y haciendo un hoyo a la primera. Bueno, no puede la reproducción. Esta otra también. No, el tipo, pero este tipo ya con las tacitas desordenadas, los patitos fuera, no, sin los patitos en fila en la cabeza, ¿no? Como lo llaman, completamente. Ya, o también, como va a cumplir 80 años, no sé cuándo los cumple, el tipo ya diciendo, me da igual todo, sí, como si me cargo el país. A mí pero voy a pasar a la historia como sea. Bueno, más allá de eso, está la primera publicación, tampoco muy seria, pero por lo menos algo referido a un tema concreto. Para Irán el tiempo se acaba
y deben actuar con rapidez o no quedará nada de ellos. El tiempo apremia. Esta sobre las versiones, evidentemente, de un ataque de Trump de Estados Unidos inminente. Fernando tentado con las cosas de Trump. Claro, es que esto es una cosa lo nunca he visto. Hay algunas muy graciosas, que tienen mucha... Sí, no, bueno, sí, sin duda. A ver si no fuera porque lo pone el presidente de Estados Unidos. Pero vamos, en fin. Como entertainer, como lo llaman esos, como entretenedor, como humorista. Bueno, como a ver, es muy bueno. Ya. El problema es que él es el presidente de Estados Unidos. A ver, esto también obedece a una cosa. Otra cosa es que, digamos, la estrategia sea la mejor, no sé, pero él está metido en unos líos gordísimos, pero gordísimos. Entonces, tiene que distraer a la opinión pública como sea, aunque sea con gilipolleces. Sobre Irán, esto fue la calma antes de la tormenta, otra vez en referencia a un inminente ataque. Y lo gracioso de esto, a él acá vestido como de alguna manera, si no recuerdo, con una remera, una camiseta de Trump, pero el gorrito de MAGA, pero si no recuerdo mal, el uniforme de los guardacostas. Pero bueno, detrás un almirante. Oficial un almirante de la Marina. Pero además, mal hecho incluso esto, está la amenaza a Irán. Porque incluso acá, en los barquitos detrás, Fernando, puesta la bandera iraní. Y entonces, mal hecho por la inteligencia artificial. ¿Qué más da? Ya, todo vale, o sea, ya, ¿qué más da? La cuestión es, claro, yo creo que seguramente medio Estados Unidos estará ahora mismo viendo estas cosas y no preocupándose de lo que tiene que preocuparse. Claro, esto es una estrategia también de desvío. Esto es lo concreto, el posicionamiento de todos los buques estadounidenses en la región, en el escenario, en el teatro de operaciones, más cerca de Irán que en el pasado, lo más cerca posible de ese límite de 300 kilómetros, correspondiente al alcance de los misiles de crucero antibuques de Irán, y ya aparentemente todo preparado. Voy a presentar esta imagen desde el navegador, así puedo generar un acercamiento con todas ellas ya listas para un nuevo ataque. Paciencia, demoledores y demoledoras. Aquí. Mientras tanto... Ahora sí. Arriba, un grupo de... Aquí, estos los más cercanos. Por cierto, aquí el bloqueo... ¿Puedo? Ay, no puedo, lamentablemente. Bueno, aquí el bloqueo del estrecho de Hormuz iraní. Aquí este segundo bloqueo de ellos, bastante poroso, por cierto, mucho más lejos. Sí. En primer lugar, aquí este grupo de 8 destructores clase Arleigh y 2 clase Independencia. Aquí todos los barcos a la derecha. El Milius, Delver, Rafael Peralta, John Finn, etcétera, Canberra, Tulsa. Aquí en amarillo los 2 grupos de ataque encabezados por... Bueno, aquí tiene truco, ¿eh? Aquí están poniendo, por lo que veo, aquí los 2 portaaviones, aquí el buque de asalto anfibio, creo que es uno de ellos. Sí, un poquito más lejos. Abajo diciendo que están tal, pero ojo, de los destructores que hay aquí, la mayoría tienen que estar de buques escolta de esto, porque aquí solo están, quiero decir, que no hay tantos, que si descuentan los que están... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 más 2. Acá el grupo de ataque encabezado por el Lincoln, por el portaaviones Lincoln, con 2 destructores, el Peterson y Spruance. Después, otro grupo de ataque, el número 10, con portaaviones Bush. Debió recorrer, circunvalar África para la llegada acá, porque no pudo por el Mar Rojo. Acá con 3 más, 1, 2, 3, y después los 2 grupos un poco más lejanos, evidentemente la idea del desembarco de marines por el momento dejada a un lado, los grupos anfibios. El Trípoli y el Boxer. El Trípoli, el encabezado por Trípoli, New Orleans y Rushmore, y el Boxer al otro lado más lejos. Pero fíjate todos que en formación de ataque a la espera pero fíjate de un nuevo... que esto no lo cuentan. Fíjate que los buques de asalto anfibio te ponen el grande, el Boxer, el Trípoli, más otros 2 buques de asalto anfibio más pequeños que son estos 2 en verde. Pero estos además llevan destructores, que seguramente son de los que te meten ahí
para que parezca que hay más. Es decir, porque llevan destructores de escolta. Los buques de asalto anfibio no van solos, que son igual que un portaaviones. Es decir, van con sus buques de escolta. Fernando, no estos dos, New Orleans y Rushmore. No, estos son. Sí, estos son buques de asalto anfibio más pequeños, para que nos hagamos una idea. Okay. Pero no son destructores. Es decir, el San Antonio me parece que era uno y otro. Puede que los destructores entonces metidos en este primer grupo más claro, quiero decir que aquí te hacen la cosa diciendo a ver si cuela, pero que no tienen tantos. Entonces, bueno, de ahí por eso decíamos que para hacer un bloqueo estricto que no salga de ahí absolutamente nada, pues está muy limitado. Por eso, al final, el tanteo ese que hicieron... Esto no lo están presentando como una muestra de bloqueo, Fernando, sino como una muestra de la formación de poder. De ataque asumida para un ataque inminente. Con los anfibios más lejos y adelante todos los barcos con capacidad de disparo ya formados en una formación de pinza para un ataque. Si esto ya lo estaba haciendo, quiero decir, con el Abraham Lincoln, que es el que más tiempo lleva, ya lo han estado utilizando para los ataques contra Irán. Quiero decir que con repostaje en vuelo, vale, de acuerdo, porque tenían que alejarlo mucho, pero ya lo han utilizado. O sea, que no van a hacer nada especialmente grandioso. Van a utilizar los medios que tienen, que antes tenían al Gerald Ford y ahora tienen al George W. Bush. Pero ya está. Es decir, porque el Gerald Ford se ha tenido que ir. Porque si no se hundía. Se hundía en excrescencias y en cortes de luz. ¿Inminente el ataque, Fernando, o en tu opinión sí, no? A ver, esta semana seguro. A ver, dentro de lo que... Porque Trump es muy cambiante, pero lo que podemos ir contando. El presidente de Israel, el presidente, no primer ministro, que Netanyahu, el presidente de Israel tenía preparada una visita esta semana que viene, entrante, a Nueva York. La ha suspendido. Eso ya te dice algo. Por cuestiones de urgencia. El gabinete estaba reunido hace horas, no sé cuándo. El gabinete de emergencia que tienen Netanyahu y compañía se había reunido. Netanyahu ha hablado con Trump por teléfono. Ya te está diciendo todo. Lo penúltimo que les están diciendo es, parece ser que les han dicho, a los israelíes, esperaros un poco, que acaba de llegar Trump y está jugando al golf, esperaros a que porque querían atacar ya los israelíes, pero ya. Y se han dicho, bueno, esperaros un poco. No olvidemos que ya lo contábamos. Esta semana, a inicio de esta semana, cuando se decía, no, ataquen, no, vamos a ver, mientras esté Trump en China, no van a hacer nada. Bueno, ¿qué va a ir Trump? Allí mientras está bombardeando Teherán, es decir, no tiene ni pie ni cabeza. Lo van a hacer después. Trump llegó el viernes, es decir, bueno, pues habrá que tal, que se recuperan y tal. Esta semana están haciendo todos los preparativos y además ya hay muchas cosas que hay por debajo que se están empezando a notar. Una, el acercamiento de los saudíes a... bueno, primero, vamos por lo primero. Primero, poco a poco se va configurando cada vez más esa alianza suní, ahora incorporando, quieren a Qatar, a Kuwait. Al único que no van a incorporar es a Emiratos Árabes, como sabemos porque está en el otro bando. Luego, cosas que han pasado, por ejemplo, hoy. Luego entraremos en el tema de Hezbollah. Cosas que han pasado hoy. Ataque de aparentemente 3 drones supuestamente iraníes a una central nuclear, la de Baraj o algo así, en los Emiratos Árabes Unidos. Ojo, declaración de los Emiratos Unidos confirmando el ataque de drones, pero no dicen que ha sido Irán. Dicen lo siguiente, más o menos. Los Emiratos Árabes Unidos confirman el ataque con drones a la planta de energía nuclear de Baraj, pero dicen que los 3 drones procedían de la frontera occidental de Arabia Saudí. Recordemos lo que nos contaba el príncipe Turki, el jefe de los servicios secretos, en un artículo de Arab News. Los israelíes no la querían jugar
hicieron ataques de falsa bandera y tal para llevarnos a una guerra con Irán y destruirnos a todos y hacerse con el control de toda la región. En un artículo. Los emiratíes enfadadísimos con Israel porque no solo, acuérdate que no solo dijeron los israelíes que Netanyahu durante la guerra había hecho un viaje secreto allí a entrevistarse con el emir y tal, sino le han dicho que, bueno, fue Netanyahu y ha venido más gente, ha venido el jefe del Shin Bet, ha venido el jefe del Mossad, ha venido el general no sé qué, vamos, que aquello era un cachondeo. Esto lo han dicho los israelíes, con lo cual los emiratíes tienen ahora mismo un enfado tremendo. Y ahora te cuentan que ese ataque no lo han hecho los iraníes. Te están diciendo que viene de los saudíes. Los saudíes, que no olvidemos, llevan en guerra abierta a través de proxies desde antes de esta guerra, desde el año pasado con Yemen, y que quieren acabar con los emiratíes. Es decir, ojo, porque aquí hay muchas cosas por debajo tierra, hay muchos movimientos tectónicos, y no sería nada de extrañar que termine fraguándose algún tipo de acuerdo entre iraníes y saudíes para, en el fragor de los combates, por decirlo de alguna manera, rematar, atacar y destruir Emiratos Árabes Unidos. Yo estoy casi convencido, ¿eh? Porque ahora mismo, digamos, Emiratos Árabes Unidos se está haciendo enemigo de casi todos, menos de Israel. Israel ya vemos que lo trata como si fuera un instrumento sacrificable y le juega, le traiciona, pues se tiene toda la ganar. De hecho, se ha sabido también que el emir de los Emiratos, de Dubái, no, perdón, de Abu Dhabi, que es la capital y el emirato más importante, al principio de la guerra habló con sus homólogos de las monarquías del Golfo para formar una gran coalición y atacar a Irán. Y todos le dijeron que no. Esto también se ha sabido ahora. Digo, pues cuidado que aquí, ya digo, hay más movimientos tectónicos de los que parece. Fíjate lo que ha dicho la Autoridad de Radiodifusión de Israel. Informa que Benjamín Netanyahu y Donald Trump discutieron los detalles de la reciente visita de Trump a China junto con la posibilidad de nuevos enfrentamientos a Irán. Un alto funcionario citado en el informe de esta Autoridad de Radiodifusión de Israel afirma que Estados Unidos e Israel están elevando sus niveles de alerta en medio de este escenario y agrega que si se aprueba podría lanzarse ataques conjuntos próximamente. O sea, ya. Esto te lo dicen los propios israelíes, ¿eh? Ahora mismo se están llevando a cabo todos los elementos para que se produzca un ataque, pues puede ser hoy, mañana, puede ser pasado mañana, pero esta semana, antes del viernes, casi yo diría, como le gusta a Trump. ¿Qué objetivos, en tu opinión, Fernando? ¿Cuál la sería inicialmente un ataque aéreo? Inicialmente un ataque aéreo, por lo menos, vamos a ver, puede ser objetivos militares. Veremos ahí el punto de inflexión clave. Si ataca objetivos militares, bueno, o hace otro nuevo intento, que según parece también se lo están pensando, otro nuevo intento de coger el material nuclear iraní de Isfahán o de otro sitio, es decir, aunque fue un absoluto fracaso, pero hay muchas fuerzas de operaciones especiales en la región, pues otro nuevo intento para cantar victoria. Y dice, no, lo hemos conseguido, ya está, nos dedicamos a otra cosa. Pero todo eso, bueno, podría ser, digamos, más o menos llevadero. Los iraníes se dedicarían a responder a los israelíes y a las monarquías del Golfo en las bases norteamericanas, fundamentalmente. El problema está si hacen lo que dijo Trump que iban a hacer, a raíz de la cual se desató una serie, acuérdate, ya hace más de un mes, es decir, una serie de prórrogas de Trump que terminaron en el bloqueo como salida mala, porque no sabían qué hacer, porque tenían un ultimátum dado que nunca han cumplido, y entonces dijeron, bueno, no, pero ahora lo cambiamos por el bloqueo chichenabo, y esto ya del bloqueo no da más juego, ya tienen que ir otra vez al ataque. Si atacan las instalaciones energéticas, tanto de eléctricas como petroleras, o aunque solo fueran las eléctricas, el Armagedón se ha desatado. Porque los iraníes, además, ahora mismo están en una posición dura, han ganado la guerra por el momento, o la están ganando, porque no ha acabado. Es decir, que
que es lo que venimos sosteniendo nosotros. Todavía hay medios occidentales inútiles que he visto por ahí diciendo, no, la guerra de los 40 días como si ya fuera algo del pasado. ¿Cómo que de los 40 días? Si los días siguen corriendo y se sigue luchando. Habrá que esperar a que termine para saber cuántos días serán. Entonces diremos, la guerra de los 150 días, la guerra de los 30 años, ya veremos. Es decir, pero en fin, no, esto continúa. Como decíamos, esto va a escalar. Bueno, ya estamos viendo que casi con al 99% de las posibilidades va a escalar esta semana. Si escala, la respuesta de los iraníes ya han contado cuál es y van a destruir todas las infraestructuras energéticas de tanto de Israel como de los monarquías del Golfo, especialmente la de Emiratos Árabes. Se van a centrar mucho en Emiratos Árabes, lo van a arrasar. Es decir, y a partir de ahí también es posible, ya veremos, que también cumplan su otra promesa, la más delicada, porque si ya eso es un desastre y la economía mundial ya salta por los aires, pero vamos, en explosiones ya tremebundas, si atacan también las desalinizadoras, apague vámonos. Es decir, la gente que vive ahora mismo en toda la región ya no puede vivir. Se tienen que ir. Y esto es lo que dijeron que iban a hacer los iraníes. Sin ese paso, simplemente con el ataque contra la infraestructura eléctrica, sin aire acondicionado, con el inicio de la estación del calor, de la estación no veraniega, sino la estación de grandes calores y de ausencia de lluvias, la estación seca, así la llaman. Con el inicio de la estación seca, sin aire acondicionado, sin electricidad, imposible la vida, aún con agua. No, pero ya digo, aparte que atacarían las infraestructuras energéticas, es decir, petroleras, gasísticas, que ya algunas de ellas están muy tocadas. Si hacen eso, es simplemente decir, olvídense ustedes de las infraestructuras energéticas del Golfo Pérsico durante muchísimos años, porque van a ser destruidas, van a ser arrasadas. Es decir, a partir de ahí, la vorágine en los mercados, la crisis mundial en la que ya estamos, se incrementaría a la n potencia, es decir, a la cuarta o la quinta o la décima potencia, y ya hundimiento de la economía global, pero ya. Ojo, que aquí no lo estemos viendo, quiero decir que los europeos, sobre todo, que siempre estamos mirándonos el ombligo, estemos preocupados por lo que está pasando en Europa y tal, que si sí, que si no, en Asia las están pasando canutas. En Filipinas, en Bangladesh, en la India, en muchos sitios, están ya con racionamientos duros de gasolina. Y entonces, Fernando, ¿cuál es el sentido del ataque? ¿Una escenificación para la salida? ¿Un ataque para la escenificación de la salida? Ganamos, pero abandonar todo en manos de Irán y todo destruido. Ese es el... Hay dos explicaciones posibles. Bueno, pues hay más, seguramente, pero así en principio hay dos que parecen que son las más, digamos, verosímiles. Una, Netanyahu, ya lo hemos dicho, tiene prisionero a Trump. Por las razones que sea, por los archivos de Einstein, por lo que sea, no lo sabemos, puede haber mil razones. Trump es rehén de Netanyahu y, por lo tanto, aunque Trump quiera retirarse, sería Netanyahu el que le está obligando ahora, digamos, empujándole a una nueva escalada y nuevos ataques, porque Netanyahu quiere que la guerra continúe. Eso está más claro que el agua. Es decir, luego obligaría a Trump a hacer algo que no quiere, pero como quien manda a Netanyahu, pues no le queda más remedio, aunque eso lo lleve al desastre. Otra opción es la que hemos comentado alguna vez, que eso está instalada en parte de la élite norteamericana, es, bueno, esto va a causar un desastre mundial tremebundo, la economía mundial se va a hundir completamente, pero hemos hecho cálculos. Hemos dicho, sí, esto se va a ver afectado a Estados Unidos, sí. ¿Vamos a tener muchas pérdidas? Sí. Pero es que nuestro principal enemigo, China, no Rusia, no Irán, China, lo va a pasar mucho peor. Esto es cuestionable, pero bueno, este sería su punto de vista, porque dicen, nosotros controlamos el hemisferio occidental que llaman ellos, es decir, desde Alaska o desde Groenlandia hasta la Patagonia, y esos recursos los tenemos o directa o indirectamente, ya están controlados por nosotros. Luego podemos ir tirando dentro de lo malo, pero
China depende del comercio mundial, son los principales exportadores. Es decir, aquí, en el caso de Estados Unidos, aquí, pues sí, muchos productos chinos no llegarán. Pero bueno, que se apañe la gente, si sube la inflación o lo que sea, que suba, que se las apañe, ya buscaremos un malo malísimo al que echarle la culpa. Pero los chinos van a tener mayores problemas, porque muchos de sus mercados se van a hundir. No van a tener a quién exportar porque no va a haber ni capacidad, no va a haber suficiente, combustible para la navegación, porque para que vayan muchos barcos como iban ahora, nos vamos a cargar definitivamente las cadenas de suministro. Esto es importantísimo. Por eso la tendencia que hay en los últimos años a concentrar tus cadenas de suministro, no como antes, las tenías dispersadas por todo el mundo, sino a llevártelas por parte de Estados Unidos a México. En el peor de los casos las sacas de China, te las llevas a la India, como Apple. No les ha funcionado en el caso de Apple, la India, pero bueno. Y eso puede que se haya tocado de alguna manera, no tanto entre Trump, que es un cenutrio, con Xi Jinping directamente, sino algún segundo de ellos. Hay gente muy tenebrosa como parece que se llama Steve Miller, Sí. Es un calvo, así, más calvo que yo. Eso es un tipo peligroso, un ideólogo de estos fanáticos y tal. Entonces, entre esos, sí que puede que haya habido alguna de estas. Mira, es que vamos a cautizar el mundo y vosotros vais a salir los perdedores. Así que ya, claro, de ahí que como esto ya lo saben, esta tesis ya se la conocen los chinos, de ahí el discurso que vimos inicialmente televisado, inicial de Xi Jinping diciendo, miren ustedes con la famosa trampa de Tucídides que tuvieron que explicar seguramente a Trump quién era Tucídides, que no era un jugador de básquet serbio, sino yo qué sé, vamos, un historiador griego de tiempos antiguos. Bueno, pues con lo de la trampa de Tucídides, y que las preguntas que hacía Xi Jinping diciendo más o menos, ¿querrán ustedes ser socios y colaborar o querrán caer en la trampa de Tucídides y caigamos al desastre? Es una forma de darle el aviso públicamente a Trump diciéndole, mira, de ti depende. Como luego hizo con el tema de Taiwán, en privado, y tuvo que salir Trump diciendo, no, tal, o como hizo, que también tuvo que salir Trump diciendo el tema de que Xi Jinping dijo, mira, muchachote, Trump, hermoso, sois una potencia en declive. Y tuvo que salir diciendo Trump, bueno, sí, lo dijo, pero por Biden, pero por Biden. No era por mí. Claro, pero porque los chinos ya les han cogido la medida y entonces dicen, miren, como nos pongamos duros, estos 200 señores que han venido aquí, de las grandes multinacionales, de las grandes corporaciones tecnológicas y del sector financiero, las van a pasar canutas. Van a pasar canutas, a ver, porque el viaje que se ha hecho a China no ha sido un viaje de Trump con 20 o 20 y tantos, no me acuerdo el número, es decir, grandes directores ejecutivos de todas estas corporaciones. No. Es un viaje de estos 20 directores ejecutivos utilizando a Trump para hablar con los chinos. Trump es el convidado de piedra, Trump no pintaba nada ahí. Sí. Lo que pasa es que oficialmente tenía que estar, porque era una invitación oficial. Han ido además con las manos, o sea, sin preparar nada. Han ido deprisa corriendo. No olvidemos que esto se anuló, es decir, luego se retomó y se puso esta fecha en la que ha ocurrido el viaje, y los chinos, con todo preparado, han demostrado que venía un Trump extremadamente debilitado por la derrota en la guerra contra Irán, no lo olvidemos, sin nada que ofrecer, pidiendo y los chinos escuchando y muy diplomáticamente, muy a la China, amenazándole y diciendo, bueno, si quieres guerra, pues no hay problema, vamos a la guerra, tú verás. A propósito de esta luz roja, ¿sí? En el semáforo chino apareció la luz roja para Donald Trump. Y a propósito de semáforos, estoy de alguna manera generando una conexión con los semáforos. Si vas el semáforo rojo... Semáforo rojo, efectivamente. En China, semáforo rojo. Yo recuerdo semáforos de tipos muy distintos. Tipos muy distintos, semáforos para los coches, los automóviles, los carros, semáforos para bicicletas, semáforos para barcos, para aviones. Ahora, esto sí que no he visto nunca. Para camellos. Esto debe ser en China.
estimado Fernando, donde, si no en China, en el desierto de Gobi, el reporte el siguiente, ya sobre el final de la transmisión. En lo profundo del desierto de Gobi, donde las doradas dunas de la montaña Minya se encuentran con el cielo, un medio de transporte común está experimentando una transformación. El tradicional barco del desierto ahora obedecerá a las mismas reglas que los taxis urbanos. Las imágenes grabadas el lunes en el Crescent Lake Resort en la montaña Minya de Dunhuang, China, muestran a un grupo de viajeros jorobados comenzando su característico balanceo para avanzar con dificultad por las arenas, moviéndose con una gracia sincronizada, estrictamente controlada por semáforos diseñados específicamente con el icono Pero se paran, vamos a ver. Atención a Aquí hay una cosa que, por cierto, yo estaba allí, todo se ha dicho de paso, allí, lo digo, es un sitio espectacular, eso está en Dunhuang, ahí al lado de la ciudad, o sea, la ciudad es un oasis verde, sales de la ciudad y a nada, a 300 metros ya están estas dunas. Son unas dunas espectacularmente enormes, algunas yo creo que tienen más de 100 metros de alto, pero yo cuando fui no había semáforo. Bueno, pero claro, dices, a ver, yo lo de los peatones sí, pero ¿cómo paras a los camellos? ¿Cómo se para un camello? El camello no entiende de semáforos. Es decir, bueno, los chinos, Fernando, pueden todo. Los chinos pueden todo, Fernando. Incluso pueden todo. Bueno, ahora Trump podrá decir, por fin he podido demostrar que los chinos transportan fentanilo, porque los he visto acompañados de camellos. No sé si coges el chiste malo. Bueno, sí, a ver, de los mejores tuyos, con doble sentido. Qué simpáticos los bichos estos, los camellitos. Bueno, no, pero tiene muy mala leche, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pero estos como las... A ver, tú lo sabes mejor que yo, y son de la misma familia, son camélidos, es decir, las llamas, las alpacas, las vicuñas en Latinoamérica tienen fama de que no te andes con tonterías que te pegan un escupitajo. Sí, no, los escupitajos de los guanacos, más bien. De los guanacos, bueno. Sí, de los guanacos, no tanto de las alpacas. Pero sí, todas a veces muy lo malo cuidado. con ellas. Sí. Bueno, los tonterías pocas. Pues, también, estos también son muy cabezotas y también pueden... O sea, que dices, cuidado, tonterías con un camello. Y aquí vemos a este señor hablando en chino, diciendo que son unos camellos estupendos. Ojo, la lana de camello es buenísima. Yo la he podido tocar, elaborada ya, en jerseys, y es espectacular. Es como pero de la máxima calidad. Lo que pasa es que aquí no llega, pero mira las dunas. Fijaros, esa duna es enorme. Es decir, y bueno, y aquí yo me acuerdo que había gente que se subía en camellos y tal para hacer ahí un recorrido, pero esto de los semáforos ya me pareció excesivo. No sé. Para mí no, sinceramente. A lo mejor es que ha habido muchos atropellos de peatones por camellos. Los famosos accidentes de camellos. Estos camellos, por las dos jorobas, a diferencia de los dromedarios, con una sola jorobita. En Asia Central no hay dromedarios. Los dromedarios son, por ejemplo, de la península arábiga. Allí no hay camellos. Es decir, que cada uno tiene su distribución regional. Y aquí estos eran los famosos camellos de la ruta de la seda, con los camelleros yendo de un lado a otro. Noticia un poquito más liviana después de tanta guerra. Recuerden, demoledores, acompañarnos en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. La última emisión, seguramente publicada mañana, con una reacción de Fernando y mía a una muy interesante conferencia de Ramón López de Mántaras, un profesor catalán, español, un científico, ex director de, muchos ya retirados, todavía en actividad, dedicado desde los años 70 a la inteligencia artificial con una perspectiva súper crítica de la inteligencia artificial y de los desarrollos gloriosos y fenomenales. Sí, lo que nos prometen. Sí, muy, pero muy interesante su conferencia y seguramente nuestro aporte también acompañará esto con algún algo adicional. Solo decir una cosa ahí para dar un poco de intriga ahí, suspense, es la conferencia es
extremadamente dura, durísima. Pocas veces se ha oído hablar, o por lo menos pocas veces he oído hablar sobre el tema de la inteligencia artificial, poniendo las cartas boca arriba y diciendo cosas tan duras como las que se dicen. Y el final es apoteósico. Ese Efectivamente. final, Y con conocimiento. Este señor, sí, un este señor académico sabe de lo que dedicado habla. a la inteligencia artificial desde los años 70, no como tantos analistas del momento advenedizos. Recuerden acompañarnos por ahí en nuestro canal Patreon. en Patreon, por favor, si nos quieren ayudar a través de PayPal o a través de las membresías aquí en YouTube. También acompáñennos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Y si no nos pueden ayudar sencillamente con la difusión de nuestros análisis a través del botón de compartir o reenviando el enlace, amigos y a enemigos, eso más que suficiente para nosotros. Así que redondeamos acá, querido Fernando, después de un poco de autopromoción. Estimadísimo, como siempre, un placer. El martes el programa de Fernando en solitario, mañana por este canal, lógicamente también, mañana Juan Antonio Aguilar y el miércoles nosotros nuevamente por aquí juntos. Ya podemos casi anticipar. Hombre, puede ser el jueves, que nos harían un flaco favor. Bueno, si es el jueves o el viernes, pues lo contamos el domingo, no pasa nada. Pero casi que podremos hablar ya ese miércoles de esos ataques norteamericano-israelíes sobre Irán. Casi que seguro que el miércoles ya podemos contar, no, fíjate, ha pasado esto, aquello y lo demás allá. A más tardar el domingo. Porque sí, por fastidiarnos, esto Trump lo hace por fastidiarnos, a lo mejor va y lo pone el jueves, pero por fastidiarnos a nosotros, no por otra razón, ¿eh? Sí, o ahora en un par de horas, cuando nosotros durmimos. Claro, por fastidiarnos. Es que nos tiene que, nos la tiene jurada este hombre. Pero bueno. Bueno, como despedida la imagen aquí de el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Donald Trump, como con su amigo el alienígena detenido. Sí, como una suerte de concurso con el mejor nombre para este alienígena amigo de Trump, ¿no? ¿Cómo lo podríamos llamar? Nos pueden ayudar los demoledores en los comentarios. A ver, propuestas, ya mismo, propuestas para el alienígena. Y demoledoras, un beso y un abrazo. Los queremos mucho, Hasta Fernando luego. querido. Hasta la próxima. Chau, chau.